que tengan, pueden realizarla en cualquier momento, por favor. Estamos con tiempo ilimitado, entonces nos podemos extender. El tema que ¿Cómo me fue están? asignado, un favorcito, antes de comenzar, sus micrófonos, por favor, lo pueden apagar y la persona que desea participar, pues bienvenido y bueno, hace la pregunta correspondiente. ¿Ya? Entonces, el tema que me fue asignado son las etapas de la infección por el COVID-19. Para hablar de esto y sepamos que este virus del SARS-CoV-2 es un virus de ARN monocatenario que pertenece a una familia grande de alrededor de 40 especies del coronavirus y es responsable del 5 al 10% de las infecciones respiratorias. Mismo, hoy 26 de agosto del 2021, en todo el mundo hay 214 millones de casos confirmados desde que inició la pandemia y de estos 4.47 millones de defunciones. ¿Ya? Entonces, estos datos nos tienen que llamar rotundamente la atención, ya que esto se ha convertido prácticamente en una pandemia de evolución crónica que difícilmente vamos a poder controlarlo al menos en los siguientes 2 o 3 años. Por lo tanto, el estar en actualizaciones continuas y conocer las bases en el manejo y tratamiento de esta enfermedad hace imprescindible del día a día empaparnos cada día más. Alrededor del 14% de los casos ya van a desarrollar una enfermedad grave y 5 una enfermedad crítica. Eso quiere decir, como voy a explicarlo, sin embargo, más adelante, que va a haber un 5% de todos los que enfermen por COVID, un 5% lastimosamente que hagamos lo que hagamos, empleemos la terapéutica que empleemos, desde el primer día que comience sus síntomas, igual van a acabar en terapia intensiva. Lamento decirlo así fríamente, pero este es un número que lastimosamente se ha venido dando desde que inició la pandemia. En algunos países este número puede aumentar en porcentaje 5, 7, 8, hasta 12%, y en otros países puede disminuir incluso hasta el 3%. Pero se ha visto que en promedio un 5% al desarrollar un distrés respiratorio que evoluciona severo con falla orgánica múltiples, coagulaciones intravasculares eliminadas, sepsis, etcétera, van a terminar en terapia intensiva. Y de este 5%, ya, alrededor del 49 a 50% van a fallecer. Eso significa que tendríamos una mortalidad aproximada de un 2.5 al 3%. Y ustedes saben que hasta el momento no tenemos un medicamento estrella, un medicamento que pueda bloquear, parar la pandemia, ¿no es cierto? Cada vez han venido saliendo diferentes medicamentos, ¿ya? O estrategias terapéuticas con el afán de poder bloquear o parar la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Pero lastimosamente ninguno de ellos ha logrado tener un efecto significativo en un 100%. Todos han tenido un porcentaje alrededor del 50%, 80, 85%, pero ninguno de ellos ha logrado al 100%. Y eso nos hace pensar de que en realidad lo que hacemos es un tratamiento de soporte con drogas antivirales, en su momento incluso hidroxicloroquina, actualmente utilizándose, dependiendo el momento de la enfermedad, anticuerpos monoclonales. Y entonces, la falta de una evidencia sustentable para utilizar un determinado medicamento muchas veces nos hace utilizar diferentes combinaciones de medicamentos que van a sumar diferentes sensibilidades al momento de hacer efecto, y eso en cierta parte nos va a ayudar. Eh, Utilizando un medicamento específico para parar todo el proceso, sino la suma de medicamentos, el tratamiento de soporte, que es lo que hace que en realidad pueda disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, todo parte en realidad, este coronavirus, ya que es conocido ya hace muchísimos años, alrededor del año de 1960,
este se sabe que eh, el común denominador de los animales en el que ha estado presente es en los murciélagos. Y los murciélagos en realidad han circulado por otras especies de animales, ¿ya? Y estos han dado lugar también a otros tipos de pandemias, como la del SARS-CoV, la del MERS, y actualmente la que estamos pasando, la del SARS-CoV-2, en la que se cree que uno de los eh, mamíferos que ha estado involucrado son los pangolines. Y estos son los, como que si fueran los huéspedes intermediarios o de transición hacia el humano a través de su huésped natural, que es el murciélago. ¿Listo? Entonces, esa se cree que es la vía habitual de lo que ocurrió aparentemente de acuerdo a los estudios que han venido reportándose. Entonces, ¿cómo es que se transmite el SARS-CoV-2? Ya entonces, ustedes saben que se transmite habitualmente uno por gotas y dos por contacto. Diferentes fueron los estudios que se vinieron haciendo en relación a cuánto es la extensión en realidad en un acceso de tos o un estornudo que pueden llegar a flotar en el aire estas gotículas que son más pequeñas que las gotas o micropartículas o aerosoles también llamados. Entonces se han visto que cuando hacemos un estornudo, este llega mucho más lejos que cuando tose una persona que está infectada y se ha visto incluso que puede llegar hasta 6 metros de distancia con el estornudo. Sin embargo, con la tos puede llegar hasta 2 metros. Es por eso que en promedio, dentro de las medidas de evitar la propagación de la enfermedad, el distanciamiento físico es bastante importante y se ha quedado en promedio que tenga que haber una distancia mayor idealmente a 2 metros. Ahora, las personas que están infectadas habitualmente, ¿no es cierto?, y comienzan a toser, estas gotículas se quedan contenidas el virus en el aire y estas son las que se van a depositar en todo lo que es las vías aéreas superiores, en la nariz, la boca, en primera instancia. O estas gotículas pueden caer sobre la superficie o diferentes objetos y permanecer por algunos días dependiendo de la superficie en la que caiga. Y uno, cuando no toma el lavado frecuente de mano o colocarse alcohol en gel en las manos frecuentemente, o lavarse frecuentemente, estos dedos al tocar la superficie va a hacer de que posteriormente nosotros mismos lo llevemos hacia nuestra nariz y nuestra boca y esto se ingrese fácilmente. Entonces, esto se convierte en un mecanismo de feedback que todo el tiempo lo vamos realizando si es que no tomamos las medidas de bioseguridad básicas. Se convierte esto, por lo tanto, en una cadena de infección. Ahora, si bien lo más común que se ha aislado el SARS-CoV-2 es en muestras de esputos o de secreción bronquial, también se ha aislado la nasofaringe y ya desde hace unos 6, 8 meses atrás ya se comenzaron a hacer estudios y vieron que también se pueden encontrar inclusive el RNA del virus en las heces fecales, inclusive en la conjuntiva y en sangre. Donde no se ha aislado y no se ha encontrado evidencia es en la orina, leche materna, líquido amniótico o cordón umbilical. ¿Listo? Entonces, en otros países como China, por ejemplo, y Finlandia, comenzaron a hacer muestras a los viajeros en aeropuertos, ¿ya? A través de toma de muestras por hisopados en regiones anales, ¿ya? Y obtuvieron, ¿no es cierto?, presencia del RNA del virus, ¿no es cierto?, siendo positivo para COVID-19. Entonces, sin embargo, eso no se difundió porque no en todas las poblaciones se pudo equiparar y comprobar tal situación. Es por eso que quedó todavía en una interrogante. No está del todo completamente demostrado tal situación, sino que en casos aislados fue lo que se detectó el aislamiento del SARS-CoV-2. Ahora, una vez ingresa el virus en nuestro organismo, ¿listo? En una persona, en una persona que ha estado expuesta en un ambiente en donde ha habido algunas personas que probablemente han tosido y las gotas se han suspendido, han ingresado a la vía respiratoria alta, se sabe que hay un periodo de incubación que puede ir de 2 a 14 días.
En promedio, el periodo de incubación es de 5 días. De aquí también nace la importancia de que aquellas personas que estén asintomáticas u oligoasintomáticas deben permanecer bajo aislamiento hasta un promedio de 10 a 14 días, porque se cree que durante ese periodo puede todavía desarrollar síntomas si es que ha estado expuesta con una persona o un contacto que ha salido positivo. Sin embargo, el promedio es de que dentro de los 5 días de la persona que ha estado expuesta a un caso positivo, vaya a desarrollar síntomas. Ahora, lo interesante de esto que nos dice la evidencia respecto a la transmisión asintomática en aquellas personas que no manifiestan síntomas. Se ha visto que esas personas que aún no han presentado síntomas, pero que vendrían a ser un caso de un contacto positivo, ¿ya? Aunque no manifiesten síntomas, ¿listo? Se ha visto que pueden transmitir el virus en un 12,6%. ¿Ya? Entonces, eso lo hace interesante y este grupo lo hace, ¿no es cierto?, incontrolable, porque como yo no tengo síntomas, la población está totalmente descontrolada, puede andar tranquilamente por la calle, con la familia, con los amigos y seguir diseminando el virus estando sin síntomas. Y estos podrían transmitir de 3,9 a 4,7 días antes de los síntomas. O sea que coincide que dentro de los primeros 5 días en los presintomáticos, ¿no es cierto?, vendría a ser su periodo de incubación, en promedio 5 días. Entonces, mucho, pero mucho, ojo con este detalle. Las personas asintomáticas pueden transmitir el virus en un 12,6%. Ahora, cuando ingresa el virus a las vías respiratorias altas, después de un periodo de incubación de 4 a 5 días, ya estos van a entrar en una fase de replicación viral. ¿Listo? Vuelvo a repetir, después de que el virus ingresa a mi organismo en un periodo de incubación de 4 a 5 días y comienza a manifestar síntomas, ahora ya estamos hablando de los que comienzan a manifestar síntomas, comienza a entrar en una fase inicial de replicación viral. ¿Ya? Y es que habitualmente este virus, que es el SARS-CoV-2, tiene una similitud con la enzima convertidora de angiotensina, ¿vale? Es decir, con su receptor. Este receptor de la enzima convertidora de angiotensina se encuentra en las vías respiratorias, se encuentra en el intestino, se encuentra en el páncreas, se encuentra en el hígado y en otros lugares, ¿ya?, donde también está relacionado con las fallas orgánicas múltiples al presentar este mismo receptor en otras zonas, como en el corazón, que es habitualmente donde hay falla, en el riñón, donde hay falla, en los vasos sanguíneos, sobre todo pulmonares, y es porque tiene esta enzima convertidora de angiotensina sus receptores que tienen similitud con el SARS-CoV-2, ¿ya? Y este receptor tiene como una llave que vendría a ser la proteína serasa transmembrana 2. Entonces, significa que se pega el virus en este receptor y le abre la puerta esta, esta proteasa. Y es de esa manera que el virus ingresa dentro de los linfocitos. ¿Listo? Entonces, el punto de entrada principal son la enzima convertidora de angiotensina 2 y quien le abre la puertita a este virus es esta proteasa serina transmembrana 2. Entonces, ¿qué es lo que va a causar el COVID-19 en nuestro organismo cuando ingrese? Cuando ya esté dentro de los linfocitos y estos ingresen al resto de nuestro organismo, se diseminen a través del torrente circulatorio y principalmente comience a causar manifestaciones locales. Entonces, el virus en primera instancia puede causar una infección local en vías respiratorias altas. Vale decir, como está localizado en la orofaringe, puede simular tranquilamente un cuadro de un resfrío o de un cuadro gripal. Posteriormente, el virus comienza a migrar hacia la vía respiratoria inferior, como lo mencioné, y puede ir a
a manifestarse como un cuadro neumónico y dependiendo de mi sistema inmunológico y de la respuesta inflamatoria que yo tenga para defenderme, puede causar cuadros desde una neumonía viral leve, una neumonía viral moderada, una neumonía viral grave, un síndrome de distrés respiratorio agudo, una coagulación intravascular diseminada, un shock séptico, una sepsis, falla orgánica múltiple y terminar en la muerte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que puede causar el COVID-19 en nuestro organismo. Y las manifestaciones clínicas pueden ser tanto de orden local como de orden sistémico. De orden sistémico, las propias de un cuadro gripal, que puede ir con fiebre, que puede ir con tos, con artromialgias, puede ir con dolor de garganta, con cefalea, ¿listo? Y a medida que progresa el virus hacia las vías aéreas inferiores, pues se agregan otros síntomas como dolores pleurales, como el dolor torácico anterior, tos con expectoración o tos seca, puede haber en algunos casos hemoptisis, ¿ya? Un empeoramiento o clínico, ¿ya? Adicionalmente a eso se ha visto, dependiendo de las variantes que pueda ingresar en nuestro organismo, algunos tienen más predisposición a tener cuadros abdominales diarreicos, otros tienden a manifestar más compromisos articulares, otros tienden a manifestar pérdidas del olfato del gusto. Es muy variable las manifestaciones sistémicas de acuerdo a las variantes que esté presente en esa persona. Entonces, la gravedad no solo se debe a la infección viral como tal, sino a la respuesta inflamatoria agresiva. Y es que en una familia se pueden infectar todos los miembros de esa familia y, y a la persona que puede ser menos esperada puede irle peor que a la persona que menos se lo espera. Puede haber una persona de 50 años con algunas comorbilidades y que evolucione como una neumonía viral, y puede haber una persona joven de 18 años que evolucione como una neumonía grave con distrés respiratorio. Es muy variable, depende entonces de la respuesta inflamatoria de mi organismo. Y esto se ve reflejado en que hay una disminución en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. Hay una disfunción del sistema renina-angiotensina. En tal sentido, si hay una disfunción del sistema renina-angiotensina que me controla la presión arterial, me controla el sodio y la osmolaridad, entonces, por lo tanto, mi presión arterial se va a ver alterada y mi equilibrio electrolítico también. Por lo tanto, va a incrementar la inflamación y me va a aumentar la permeabilidad vascular. En los casos de distrés respiratorio agudo severos por COVID, puede incluso presentarse las famosas infecciones bacterianas y fúngicas. Y estas ya las consideramos como sobreinfecciones. Pero en aquellos casos severos, aquellos que son casos leves o moderados, habitualmente no se sobreinfectan. Lo que quiere decir que en realidad 5 o 10% de los casos graves van a presentar sobreinfecciones pulmonares. Y tengo que estar atento a los deterioros clínicos que puede presentar, a los empeoramientos radiológicos, a las alteraciones gasométricas, ¿ya? Y sobre todo a los parámetros laboratoriales. Entonces, la relación clínica, imagenológica, laboratorial y gasométrica que yo haga me va a permitir saber en qué parte, en qué momento de la evolución y gravedad y probabilidades de sobreinfección está el paciente. Entonces, por eso que es importante mi respuesta inmune en las infecciones por SARS-CoV-2, cómo es que es habitualmente. Por ejemplo, acá nosotros tenemos los receptores para la enzima convertidora de angiotensina y de repente ingresa el virus SARS-CoV-2 a los neumocitos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos caminos. Por acá una respuesta normal y por aquí una respuesta anormal. ¿Ya? Entonces, cuando ingresa cualquier agente extraño a nuestro organismo, sea viral, parasitario, justo, etcétera, habitualmente nuestro organismo es capaz, a través de nuestro sistema inmunológico, a través de nuestros linfocitos T, de nuestros linfocitos B, ¿no es cierto?, ser capaz de defendernos. Nuestros linfocitos T, ¿no es cierto?, se van a encargar de producir linfocitos T, CD4, CD8, los linfocitos T helper, los T citotóxicos, etcétera,
Y por otra parte, se van a comenzar a producir mayor cantidad de macrófagos. Los macrófagos son los que se van a encargar de producir las interleucinas. Todo a raíz de los monocitos. Entonces, ustedes saben que los monocitos en sangre se llaman monocitos, pero cuando una vez pasan a los tejidos se llaman macrófagos. Y los macrófagos se activan cuando hay un proceso inflamatorio, sea infeccioso inflamatorio, sea infecciosos, virales, fúngicos, etcétera, produciendo diferentes interleucinas. Y entonces producen las interleucinas de la inflamación, la interleucina 1, la interleucina 2, la 6, la 7, la 8, factores de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Etcétera. Entonces, cuando comienzan a activarse estas interleucinas, a su vez estas interleucinas, al ser propias de la inflamación, no solamente van a ir hacia el lugar donde está ese virus en el cual tienen que contenerlo, sino que también van a estimular a la médula ósea para producir mayores cantidades de neutrófilos, para volver a producir mayores cantidades de macrófagos, y estos macrófagos a su vez vuelvan a producir más cantidades de interleucinas. Y se convierte en un ciclo vicioso, se convierte en un mecanismo de feedback positivo en el que todo el tiempo estoy produciendo. Por una parte, macrófagos están estimuladas todo el tiempo mis linfocitos T y mis monocitos se están produciendo a cada momento. En una respuesta inmune normal, entonces mis células infectadas se van a eliminar rápidamente, ya que yo voy a tener anticuerpos que van a ir a neutralizarlo. Y entonces, esto habitualmente se da en el ganglio linfático. En el ganglio linfático tenemos linfocitos T, tenemos linfocitos B y tenemos plasmocitos. Los linfocitos B producen plasmocitos y los plasmocitos se encargan de la producción de anticuerpos. Los anticuerpos vendrían a ser a través de la respuesta humoral la producción de inmunoglobulinas, ¿ya? Por una parte, que van a formar los famosos anticuerpos neutralizantes. Ahora, esto, pero por una parte, los linfocitos T también pueden producir anticuerpos neutralizantes, que tienen inclusive una respuesta mucho más duradera que la respuesta humoral productora de inmunoglobulina. Entonces, tranquilamente estos anticuerpos neutralizantes van a ir a contener el virus, ¿listo? Y los macrófagos van a agarrar y los van a fagocitar. Y al fagocitarlos, estos los van a eliminar hacia afuera. Minimiza la inflamación y minimiza el daño pulmonar. ¿Ya? Entonces se comienzan a liberar diferentes interleucinas y todo esto se controla fácilmente. Sin embargo, cuando tenemos, cuando tenemos una respuesta inmune disfuncional, hay demasiado infiltrado de monocitos, de linfocitos T y de macrófagos. Y esto lo que va a hacer es convertirse en un ciclo vicioso en el cual va a liberar grandes cantidades de interleucina. Si yo libero grandes cantidades de interleucina, las interleucinas es lo mismo que citoquinas. Entonces, esto me va a llevar a un síndrome, ¿no es cierto?, de respuesta inflamatoria que posteriormente va a terminar en una tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas es a su vez la que va a ocasionar un daño endotelial por una parte, con fuga de líquido al espacio intersticial y dentro del alveolo. Ya entonces, todo debido a una respuesta inmune disfuncional. La respuesta inmune disfuncional es lo que en sí me va a llevar como resultado a que haya la famosa tormenta de citoquinas. Ahora ya nos vamos entrando un poquito más con algunos términos y vamos a ir viendo y desarrollando de qué se trata todo esto. Cuando tenemos un proceso infeccioso ya que se ha localizado en el pulmón, entonces tenemos dos caminos. Por una parte que haga una infección leve, por otra parte que haga una infección severa. Cuando hay una infección leve, pues entonces miren, se liberan células T, ¿no es cierto? Se liberan macrófagos, se logra contener al virus, ¿cierto? Y por lo tanto evolucionan tranquilamente como una infección o asintomática o como un caso leve. ¿Y dónde es lo que se media todo esto? ¿No es cierto? ¿Quiénes son nuestros guardaespaldas que están atentos ante la llegada de cualquier agente extraño en nuestro organismo? Pues son en los nódulos linfáticos, en los ganglios linfáticos, donde se encuentran los linfocitos T, donde se encuentran los linfocitos B, donde están las células presentadoras de antígenos, etc. Sin embargo, cuando tenemos una infección pulmonar severa, se liberan grandes cantidades de citoquinas, entonces mayores cantidades de neutrófilos, mayores cantidades de macrófagos, y dentro del torrente circulatorio más y al sufrir el muscular, ya entonces comienzan
agregarse la que estado profibrolítico, ¿no? Perdón, en un estado procoagulante, mejor dicho, un estado procoagulante en el cual ya voy a comenzar a formar coágulos capilares, ¿listo? Y estos coágulos capilares son los que posteriormente me van a dificultar la oxigenación, también llamados microtrombos vasculares. Y estos microtrombos vasculares pues, son los que posteriormente me pueden causar falla multiorgánica, cardíaca, renal, hepática y hacer de que la persona evolucione con un cuadro de infección severa. Entonces, aquí nos vamos a detener un poquito porque este es un punto sumamente importante. Este es un alveolo pulmonar, ¿listo? Este vendría a ser el endotelio capilar. En condiciones normales sabemos, ¿no es cierto?, que ingresa el oxígeno procedente del exterior y es acá donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces aquí el oxígeno es intercambiado por dióxido de carbono como producto del desecho celular y este es expulsado hacia el exterior. Entonces tenemos un endotelio normal íntegro, ¿ya? Donde habitualmente regula la presión arterial, donde previene la inflamación, donde las plaquetas circulan, estas son las plaquetas circulan normalmente, ya no están adheridas, no están pegadas una a la otra, y solo se debe a que aquí dentro del endotelio capilar se va a secretar lo que se llama el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico, ¿no es cierto?, es lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que se regule la presión arterial, que no haya inflamación y que tampoco que se active de forma patológica el sistema de la coagulación. Entonces, a partir de esto se cree que hay una hipótesis sugerida del SARS-CoV-2 en la cual ataca el endotelio vascular de los vasos sanguíneos a nivel del alveolo pulmonar, de los sacos pulmonares. Y esto va a dar como resultado de que estos sacos alveolares se lesionen, estos endotelios se lesionen y de que el contenido capilar pase dentro del alveolo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que ese fluido, ese aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, pase ese líquido a nivel del alveolo. Como resultado de aquello, entonces, vamos a tener a un paciente con un COVID severo en el que tenemos tres tipos de lesiones. Hay una fuga vascular, hay un proceso de activación de la coagulación y hay inflamación. Entonces, miren las claves que les estoy pasando acá, lo importante que significa esto, porque estos vendrían a ser puntos importantísimos, pero importantísimos, si hablamos de la terapéutica, porque son los puntos donde tenemos que manejar. Tenemos que manejar la inflamación, tenemos que manejar la coagulación y tenemos que manejar la oxigenación evitando un empeoramiento dentro del alveolo. Entonces, cuando comienza a haber un daño acá en el endotelio capilar, ya entonces comienza a haber un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar y comienza a haber fuga de líquido desde el intravascular hacia el alveolo. ¿Listo? Entonces hay fuga de líquido. Todo eso ocasionado por este virus famoso. Luego comienza a haber disminución del óxido nítrico y comienzan a adherirse las plaquetas dentro del endotelio capilar. Normalmente las plaquetas están cargadas eléctricamente negativas y el endotelio tiene una carga eléctrica positiva, por lo tanto se repelen. Cuando se pierde la electronegatividad, entonces comienzan a adherirse las plaquetas al endotelio vascular. Y como comienzan a adherirse unas a otras, estas se adhieren, se activan y se agregan. Entonces, al agregarse a las tres, también se activa el sistema se bloquea la fibrinolisis y más bien se activa un proceso procoagulante. ¿Ya? Entonces se me vuelve un coágulo dentro del capilar pulmonar. Y miren, este coágulo que está aquí dentro de este capilar va a dificultar la oxigenación con este alveolo. Va a dificultar la salida por una parte del carbono, la entrada de oxígeno. Ahora, cuando este coágulo que está dentro del capilar pulmonar
¿ya? Comienzan a liberarse diferentes partículas de ese coágulo. Y esas partículas que se van liberando se llaman productos de degradación de la fibrina. Y ese producto de degradación de la fibrina lo medimos a través del dímero D. De ahí la importancia también de hacer dosificaciones de dímero D a todo paciente con COVID, ya que mientras más elevado está, lo que me está traduciendo es de que hay más formación de coágulos dentro de mis vasos sanguíneos pulmonares, por una parte. Y por otra parte, se me activa el sistema se me bloquea la activación del sistema fibrinolítico. Entonces, por lo tanto, voy a tener el fibrinógeno más elevado y además de que el fibrinógeno también es considerado como un marcador de inflamación. Entonces, tanto el dímero D como el fibrinógeno lo voy a tener elevado. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que va a ocasionar alrededor entonces del neumocito, o perdón, del alveolo? Un proceso inflamatorio, ¿ya? Con fuga vascular que inunda los alveolos, disminución del óxido nítrico, infiltración de linfocitos, se eleva la presión arterial, aumento del dímero D, y lo que el paciente está pidiendo a gritos es que lo salven porque se está ahogando con sus propios fluidos dentro de sus pulmones. Este paciente lo que va a manifestar en ese estado es una sensación inminente de disnea, ¿ya? Y que no va a poder llenar completamente de aire los pulmones. Entonces, haciendo una recapitulación, ingresa el SARS-CoV-2 a través de aerosoles a las vías aéreas respiratorias. En primera instancia, el paciente puede pasarse asintomático, ya todo depende de la carga viral. Si es una carga viral baja, puede pasar asintomático, puede ser un caso leve. Una viremia moderada puede inclusive de asintomático a leve. Pero cuando es una viremia significativa y el paciente presenta comorbilidades, pues entonces pasa a las vías aéreas inferiores o donde se encuentren receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Como sabemos que hay una desregulación en la enzima convertidora de angiotensina, a nivel pulmonar, ¿qué es lo que va a ver? Que lo que acabamos de ver, permeabilidad vascular aumentada con edema pulmonar, el paciente ingresa más fácilmente en distrés respiratorio. Por otra parte, va a haber una sobreactivación de las células T. Al haber una sobreactivación de las células T, ¿qué es lo que a producir? Van a producir, ¿no es cierto?, mayor activación de interleucinas. Y al haber mayor activación de interleucinas, ¿no es cierto?, va a estar como que choqueado de tanta producción de interleucinas en mi sistema inmunológico y va a comenzar a fallar. Y al fallar, entonces, va a predominar mayor cantidad de citoquinas circulantes, llegando a un síndrome de tormenta de citoquina. El síndrome de tormenta de citoquina va posterior a un síndrome respiratorio agudo. Bien, entonces esto también es importante, ¿no? El distrés respiratorio agudo puede venir solo como tal, ¿ya? Pero es mucho peor cuando yo tengo un distrés respiratorio y aparte tengo una tormenta de citoquina, porque la suma de un distrés respiratorio más un síndrome de tormenta de citoquina lo que me va a llevar es a la muerte. Hemos sacado muchísimos pacientes con distrés respiratorio, leves, moderados o severos, pero en aquellos en no han sido reconocidos o que han terminado en una tormenta de citoquinas y no se ha sabido qué hacer, esos pacientes sí se han complicado más y han terminado intubados. Por otra parte, como sabemos que hay ciertos lugares donde tenemos los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, en esos lugares va a continuar habiendo replicación viral. Eso significa que va a haber replicación viral en pulmón, riñón, hígado, corazón. Por lo tanto, en esos lugares va a haber una respuesta inflamatoria también sistémica. Y de persistir aquello y no controlarlo, va a entrar el paciente en shock séptico, falla orgánica. Y al haber una falla orgánica, sabemos que uno de los comunes denominadores es de que hay una alteración en el endotelio capilar, que ya no es solamente en el pulmón, sino que va a ser un compromiso sistémico. Y al ser un compromiso sistémico, el principal problema donde está afectado es el endotelio capilar. Y al haber un endotelio capilar lesionado, pues hay una adherencia, activación y agregación de las plaquetas, haciendo que aumentado en todo mi torrente circulatorio entra en un proceso que se llama coagulación intravascular diseminada.
Entonces, ¿cuáles son aquellos predictores de severidad y muerte en los pacientes con COVID-19 que se ha visto en toda esta pandemia? Entonces, aquí, marcadores de severidad, el hecho de que tenga una edad mayor a 50 años, sea de sexo masculino, el tabaquismo, cualquier comorbilidad, ¿ya? Sea este renal crónico, CEPOC, enfermedad cerebrovascular, diabéticos, hipertensos, son habitualmente los que han tenido más chances de poder complicarse. Aquellas personas que han fallecido por COVID-19, se ha visto que han sido mayores a 60 años, de cualquier sexo, con cualquier movilidad, pero las que más han tenido relevancia son las que han tenido problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer. ¿Listo? Entonces, predictores de severidad y predictores de muerte, básicamente que son los mismos. Ahora ya vamos a entrar de relleno a la historia natural de la enfermedad. Doctor, disculpe, por favor, pueden apagar sus micrófonos, por favor. Por favor, aquí en punto Marta, por favor, apague su micrófono, les ruego. Los demás, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Doctor, va a disculpar, continúe. Por favor, disculpe. Ok, seguimos. Cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, ya podemos tener varios grupos. ¿Listo? Entonces pueden haber aquellas personas que están sin síntomas, aquellos pacientes que son con síntomas leves o moderados, severos y aquellos que son críticos. ¿Ya? Entonces, si agarramos aquel grupo en los que no tienen síntomas o son oligosintomáticos y casos leves o moderados, entonces aquí estamos hablando de un 85% de casos, ¿ya? Que son hasta casos moderados. Casos severos, que son aquellos que requieren hospitalización, estaríamos extendiéndonos hacia un 95%. ¿Qué quiero decir con esto al marcarlo? Que nosotros tenemos la chance de poder salvar al 95% de los pacientes que enferman por COVID-19 con todas las medidas que tenemos a nuestro alcance y siendo bien observativos. ¿Listo? Pero el gran problema va de que este 10% que son casos severos y aquellos que están en casos moderados no son bien manejados. Y al no ser bien manejados, estos siguen su progresión natural y obviamente van a terminar siendo casos críticos. Los volvemos nosotros críticos en realidad a no poder detectar a tiempo aquellos síntomas y saber fisiopatológicamente dónde es el punto que yo tengo que dar para poder parar todo este proceso. Entonces, sabemos que en promedio habitualmente aquellos pacientes sin síntomas o que están en periodos de incubación, ¿ya? Son alrededor de 5 días, y luego de aquello, ¿no es cierto?, el paciente va a entrar con síntomas leves, ¿listo? Después de que pasan aquellos síntomas leves y el paciente deja de manifestar síntomas, entonces comienzan a producirse ya los anticuerpos que me van a generar inmunidad. Los anticuerpos que me generan inmunidad son los anticuerpos IgG, ya ustedes lo saben. Dentro de los síntomas severos, estos son los que van a requerir habitualmente hospitalización. Y dentro de los síntomas críticos, ¿no es cierto? Esto funciona un poquito más rápido, ¿no? Y antes del tiempo previsto ya comienzan a manifestar datos de gravedad o necesidad de asistencia ventilatoria mecánica. En relación a la contagiosidad, que es un tema importante que se ha hablado mucho y ha creado mucha susceptibilidad en las familias y algunas han preferido estar aisladas por mucho tiempo. Se creía hasta unos 4 o 5 meses atrás que en los que no tenían síntomas, ¿no? Hasta aproximadamente, si contamos desde que tienen síntomas, ¿no? Hasta cuando pueden contagiar habitualmente, por ejemplo, en los casos leves, desde el día 5, ¿verdad? Desde el día 5 hasta el día 20 vendrían a ser 15 días. En los casos leves o moderados, habitualmente no ocurre eso. De forma general, los casos leves, ¿ya?, suelen contagiar, ¿ya?, hasta el sexto día.
los casos moderados suelen contagiar hasta los 10 días y los casos severos, los que han estado intubados en terapias, en doma, etcétera, pueden contagiar hasta el 14, 15 días. Excepcionalmente en estos casos graves, que son los que tienen que contagiar un poquito más y a permanecer un poquito más el virus, se ha visto que puede llegar inclusive hasta el 21 días. Pero en los casos leves y moderados eso es muy, pero muy variable. Por ejemplo, este gráfico lo saqué de un artículo que fue publicado en Chile, ¿listo? En el cual se estudiaron a 44.672 pacientes y se vio que el 80.9% eran leves, el 13.8% severos y solo el 4.0% eran críticos. De ese 4.7%, el 49% ¿ya? De mortalidad. Significa que el 49% correspondía a 1.023 pacientes, fueron los que realmente fallecieron. Lo que vendría a corresponder de este 4.7% aproximadamente lo que les mencionaba, el 2.5%. En este otro estudio, con más de 44.000 pacientes, ¿cuáles fueron los principales síntomas que se dieron? ¿No? En un orden de frecuencia, la fiebre en un 89%, la tos seca en un 66%, mialgias en un 30%, fatiga 35%, ardor faríngeo 10% y los otros en menor frecuencia. Esto habitualmente es lo que se encuentra en los casos leves. Ya vamos a verlo también eso a continuación. Aquí era donde yo quería llegar y aquí nos vamos a dar un poquito más de relleno porque en realidad estas sí son las etapas de la infección por el virus SARS-CoV-2. ¿Listo? Entonces, se sabe que la severidad de la enfermedad se mide en etapas y las etapas son tres. Tenemos tres etapas que son bien delimitadas, ¿ya? 1, la 2 y la 3. La 2 se subdivide a su vez en 2A y 2B. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a compartir otra pantalla para que puedan entender esto un poquito más. Perdón, dame un segundito, por favor. Muy bien, ahora sí. Pueden observar, ¿no es cierto?, una pantalla en blanco, ¿cierto?
Doctora Bernal, ¿sí? Sí, doctor. Ya dice. Entonces, cuando tenemos la infección por COVID-19, acabamos de hablar que lo vamos a dividir en tres fases, ¿listo? Cuando hablamos de la fase 1, entonces, nos vamos a detener un poquito acá. Cuando hablamos de la fase 1, tenemos que saber que aquí en este grupo de acá está el 85% de los casos. Y al estar el 85% de los casos, estos son casos leves, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que saber que el virus en la fase 1 se encuentra en la garganta. Por lo tanto, van a manifestar síntomas propios de un proceso gripal, con manifestaciones más síntomas sistémicos. Al tener síntomas sistémicos, entonces es muy variable el espectro, ¿no es cierto? Puede haber desde odinofagia, puede haber fiebre, puede haber tos, puede haber rinorrea, puede haber artromialgias, puede haber diarrea, puede haber pérdida del olfato, puede haber pérdida del gusto, etc. Es muy, pero muy variable en las manifestaciones sistémicas que pueden haber en esta fase inicial. Entonces, no hay mucho problema acá en esta fase porque acá el tratamiento básicamente es sintomático. No hay mucho problema en esta fase. El detalle en esta fase es de que el tiempo de duración habitualmente en esta fase suele ser de 4 a 6 días. Eso es lo que debería durar habitualmente un proceso gripal. ¿Estamos? El el gran problema es acá cuando ya estamos en el día 6, ¿listo? Cuando estamos acá en el día 6 y alguno de estos síntomas persisten. Si alguno de estos síntomas persisten, pues entonces vamos a pasar a la fase 2. Y la fase 2 se subdivide a su vez, ¿listo? Se subdivide en fase 2A y 2B. ¿Ok? La fase 2A habitualmente va del día 6 al día 8 y la fase 2B va del día 8 al día 10. ¿Ok? Va del día 8 al día 10. Muy definido esto. A esta fase 2 ya la denominamos fase pulmonar. Ahora, ¿qué lo diferencia uno del otro? Y aquí van las diferencias que necesitamos nosotros saber. En la fase 2A, en la fase 2A, habitualmente, si acá, que es lo ideal, hacer una tomografía de tórax, vamos a observar que hay un compromiso pulmonar que es menor al 50%. Primer punto. El segundo punto, que acá la saturación de oxígeno suele ser mayor o igual al 93%. Acá el paciente, acá el paciente habitualmente, aquí el paciente habitualmente tiene algunos síntomas que han quedado residual de la fase 1. Puede haber tos, puede haber fiebre, pero hay un dato interesante que ellos comienzan a manifestar, que es dolor lumbar o dorsal. Entonces, hay dorsalgia, inclusive hay dolor precordial, ¿listo? Y hay un dato interesante que habitualmente estos pacientes no tienen hipoxia, habitualmente. Sin embargo, se ha visto que una mínima cantidad de estos pacientes comienzan a hacer hipoxia silenciosa. ¿Qué significa esto de hipoxia silenciosa? Que comienza a haber daño pulmonar aunque el paciente no manifieste síntomas marcados de disnea. Acá no hay disnea, yo no he colocado disnea,
en esta fase 2A porque habitualmente no hay, ¿ya? Entonces, esto es habitualmente lo que ocurre en la fase 2A, lo que ocurre entre el día 6 y el día 8. A este paciente, entonces, yo tengo que prestarle mucha atención. Idealmente, los que están en la fase 2A y en la fase 2B, ¿listo? Estos pacientes vendrían a ser aproximadamente el 15% de los casos. En la fase 2A habitualmente puede ser una neumonía viral leve o puede ser una neumonía viral moderada. Pero ya en la fase 2B se vuelve una neumonía viral grave. Entonces aquí, ante la persistencia nuevamente de alguno de los síntomas, ya entonces pasamos a una fase 2B. En esta fase 2B, aquí ya la tomografía de tórax, ya hay un compromiso pulmonar mayor al 50%. El hecho de que sea mayor al 50% automáticamente me está hablando de que es una neumonía grave. Aquí la saturación de oxígeno ya suele ser menor o igual al 93%. Entonces aquí ya el paciente comienza a entrar en lo que se llama insuficiencia respiratoria. El paciente aquí, por lo tanto, comienza a manifestar disnea, ¿cierto? El paciente, por lo tanto, aquí necesariamente ya está hipóxico, con disminución de la oxigenación tisular. ¿Listo? Entonces, estas son habitualmente las cosas que ocurren tanto clínica como imagenológica y laboratorialmente. ¿Ya? Entonces, este paciente que está alrededor del día 10 es el peor. Estos pacientes que están, ustedes se han debido dar cuenta en el hospital, aquel paciente que ingresa entre el día 4, 5, 6 y de repente ya está llegando el día 9 y 10 y comenzó a bajar su saturación de oxígeno y a necesitar oxígeno, ¿ya? Entonces, no es que se esté complicando, no es que se esté complicando, sino que está siguiendo su historia natural, ¿ya? Y yo debo estar atento a cualquier cambio que esté ocurriendo para poder darle en ese momento las medidas necesarias y evitar un empeoramiento clínico. ¿Por qué? Porque aquí es donde entramos a la peor parte de la enfermedad, que es la famosa fase 3. En la fase 3, ya habitualmente suele ser entre el día 10 y el día 14. Es la famosa fase de la hiperinflamación. Entonces, al ser la fase de la hiperinflamación, es la fase más estresante también. Es la fase en la cual habitualmente en la tomografía el compromiso pulmonar está mayor al 85%. Son aquellos pacientes que necesariamente requieren una unidad de terapia intensiva. Son aquellos pacientes que tienen fallas orgánicas múltiples. Aquellos pacientes que están con procesos sépticos. Aquellos pacientes que están con sobreinfecciones pulmonares, sean bacterianas o fúngicas. Aquellos pacientes que tienen coagulaciones intravasculares diseminadas y aquel paciente sobre todo que hace el síndrome de liberación de citoquinas. ¿Listo? Entonces, si agarramos y vemos todo en su conjunto, ¿ya? Entonces vemos de que habitualmente va esto así. Desde el inicio tenemos replicación viral que va hasta el día 10 y tenemos alta replicación viral. ¿Listo? Entonces vino el virus y comenzó e hizo lo que quiso durante los primeros 10 días y dejó todas las lesiones que quiso. Y a partir de todas esas lesiones que vino y deshizo, entonces, bueno, entonces a partir de ahí va a comenzar a sacar provecho ya las infecciones oportunistas por bacterias o por hongos o sobre lo que dejó lesionado y no se hizo ninguna medida terapéutica, sobre eso va a comenzar a ver el empeoramiento. Entonces, a partir de aquí comienza a ver la inflamación, ¿no? Entonces, es de esa manera, siendo el punto de corte el día 10. Hasta este punto de acá, ¿listo? Hasta este punto de acá, yo puedo utilizar, ¿no es cierto?, terapias dirigidas a los procesos antirretrovirales. Pero a partir de este punto de acá, desde el día 10 hacia adelante,
Ya el tema antirretroviral no me sirve porque ya no hay virus. A partir de ahí es más inflamación, sobreinfección, fallas orgánicas, distrés, coagulación, etcétera. Entonces, por lo tanto, aquí opciones que me sirven son los famosos anticuerpos monoclonales, son los corticoides, es la anticoagulación, ¿entiende? Entonces, ahí ya se maneja de diferentes maneras. Lo interesante de esto es poder detectar adecuadamente aquel paciente que está haciendo un síndrome de tormenta de citoquina, poder tener las condiciones del alcance de diferentes medicamentos, como los anticuerpos monoclonales, que tienen una eficacia para mí muy importante, ya como el tocilizumab, lo he utilizado en varios pacientes con una tasa de éxito del 100% en todos ellos, y además de que evita la llegada de aquel paciente grave a una terapia intensiva, y si fuera inevitable la asistencia ventilatoria mecánica, disminuye el tiempo de permanencia bajo intubación en esos pacientes. ¿Ya? Entonces, conociendo estas etapas, ¿ya? Yo habitualmente de esta forma es lo considero cuando yo comienzo a explicar y ver esto. Entonces yo lo que digo es esto. Tenemos desde el primer día de la etapa 1, el común denominador en todo esto es la inflamación. Y es como que si tuviéramos a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, varias oportunidades antes de llegar a que explote la mecha de esta bomba. Tenemos varios días para cortar la inflamación en distintos niveles. Tenemos varios momentos entonces para evitar que explote la bomba en la fase 3, donde tenemos una hiperinflamación, síndrome de liberación citoquínica. Entonces, de ahí la importancia, vuelvo a decir, de detectar adecuadamente en qué fase de la enfermedad se encuentra la persona. Es muy dinámica esta enfermedad, es muy dinámica. Eso significa de que en cualquier momento yo tengo que estar atento a la ocurrencia de los síntomas. Es por eso que enfermería, cuando está dentro de las salas de internación, es muy colaborador, que nos aporte aquellos síntomas que está presentando el paciente que antes no lo tenía, porque nos va a permitir actuar de una forma mucho más acertada. Es muy dinámico el cambio. Es de ahí también la importancia de que un paciente que enferma por COVID no es un paciente de una sola receta, es un paciente que se debe realizar un seguimiento clínico, porque solamente de esa manera yo voy a saber en qué momento de la enfermedad está, qué es lo que está ocurriendo a nivel de su pulmón y de su organismo, y cuál es la medicación que va a requerir en ese momento. ¿Ya? De ahí también la importancia que a los colegas, todos lo saben eso, de que insisto yo cada día, de que en qué día de la enfermedad está, en qué fase de la enfermedad está. Porque conociendo estos datos se comienza a despertar mi arsenal terapéutico que pueda yo utilizar. Que por cierto, hablar del arsenal terapéutico es motivo de otra charla extensa, que me imagino que la doctora Bernal ya tiene designada una persona. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí quietos, ¿ya? Una vez yo tengo a un paciente que está internado con una neumonía, sea leve, moderada, severa, o está en distrés por COVID-19, hay algunos scores de gravedad que yo debo manejar para ver a aquel paciente que verdaderamente se me va a ir complicando día a día y que ya no va a ser manejado sea a nivel domiciliario o a nivel hospitalización en sala, sino más bien que necesita ya una terapia intensiva. Hay una clasificación que es de la SAFI. La SAFI no es más que la saturación parcial de oxígeno, ¿ya? Dividido entre la fracción inspirada de oxígeno. Todos sabemos que lo que respiramos a aire ambiente de fracción inspirada de oxígeno es del 21%.
Y la saturación parcial de oxígeno es tan fácil de hacerlo a través de un oxímetro de pulso colocado en el dedito. ¿No es cierto? Entonces, si tenemos una saturación de oxígeno del 95%, ¿no es cierto? Entonces, 95 dividimos entre 21 y lo multiplicamos por 100. De esa manera podemos inclusive clasificar a los pacientes si están en distrés leve, si están en distrés moderado o están en distrés severo, si es que no contamos con una gasometría arterial a través de la clasificación de la SAF. Si tenemos una gasometría arterial, pues mucho más fácil, entonces sacamos ahí la famosa PaFIO2, ¿ya? Ustedes todos lo saben. Pero esto se vuelve interesante poder comenzar a manejarlo en todos los turnos de aquí en adelante, a través de la clasificación de la SAF. Esta de las escalas que se está utilizando a nivel europeo, que están utilizando los americanos, es la famosa escala Newport modificada. Ya, Newport modificada significa la abreviatura NEWS, de sus siglas en inglés, en realidad significa Puntuación Nacional de Alerta Temprana. Significa que a través de diferentes variables y puntuaciones que se dan, yo tengo que de forma temprana detectar aquel paciente que se me puede complicar. Entonces, los parámetros que se utilizan, en realidad esta escala ya se utilizaba anteriormente para aquellos pacientes pulmonares inicialmente con neumonía, luego lo aplicaron a los pacientes con EPOC y ahora se ha visto que lo están aplicando también para los pacientes con COVID-19, los europeos y los americanos, ¿ya? Y por eso se llama NIR2 modificada. Toma en cuenta la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Si es un paciente con EPOC, su saturación de oxígeno, se utiliza oxígeno suplementario, su presión, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y temperatura. Básicamente son todos los signos vitales y el estado de conciencia que tiene el paciente. Y de acuerdo a vamos a tener variables. Básicamente, este cuadro lo podemos imprimir y colocar en las salas de internación y poder calcular, de acuerdo a todos estos parámetros, cuánto es lo que tiene de puntuación el paciente. Entonces, ¿cuál es la respuesta clínica de actuación de acuerdo a la puntuación que se obtenga? Si yo tengo entre 0 y 4, entonces los cuidados de enfermería en relación al control de los signos vitales debe ser hasta 4 o 6 horas. Si tengo una puntuación de 3, ya es un riesgo clínico medio, significa que los signos vitales se tienen que controlar cada hora. Si es una puntuación entre 5 y 6, un riesgo medio, hay una respuesta urgente del piso o de signos vitales cada hora. Y si es más o igual de 7, entonces es una respuesta emergente con monitoreo continuo de los signos vitales. Habitualmente los que están por encima de 5 en la clasificación o 7 y más, estos pacientes habitualmente requieren terapia intensiva. Los que están con 3 puntos requieren simplemente manejo en salas de internación con el tercero y cuarto, se nos puede realizar un manejo domiciliario. Pero hoy en día son un poquito más arriesgados y muchos pacientes inclusive no desean internarse, entonces se debe un nivel domiciliario, entonces podemos ser un poquito más famosa también clasificación del QSOFA, ¿ya? Que es una prueba para identificar a los pacientes fuera de la UCI con riesgo de desarrollar sepsis para disminuir la mortalidad asociada a esto. Y simplemente toma en cuenta tres variables: la alteración de la conciencia, la frecuencia respiratoria y la presión sistólica. Basta que el paciente tenga dos de estos tres criterios, pues entonces hablamos de un riesgo alto para sepsis. Un grado menor a 15, una frecuencia respiratoria menor a 22 o una presión arterial sistólica menor o igual a 100. Por lo tanto, en estos pacientes se tiene que hacer una vigilancia mucho más estrecha. Y ya casi para terminar, aquí les traigo un algoritmo para poder evaluar e identificar la etapa de la gravedad de los pacientes con COVID, desde que hacemos una estratificación según el escenario del COVID. Si está en una infección temprana de replicación viral, etapa 1, si está en una fase pulmonar, etapa 2, o una fase 3 de hiperinflamación.
Entonces, el tipo de abordaje habitualmente en la fase uno, ¿ya? Es ambulatorio. En la fase 2 habitualmente se realiza una revisión médica y evaluar la hospitalización. El 2A todavía puede ser manejado ambulatoriamente. El 2B idealmente debería manejarse en sala de internación. Y la fase 3, sin lugar a dudas, requiere hospitalización en una unidad de terapia intensiva. Los síntomas en una etapa 1 pues son los que les mencioné, muy relacionados a un proceso gripal o algunos con manifestaciones sistémicas. Asimismo, en la fase 1 los hallazgos laboratoriales habitualmente suelen ser normales y es por eso que habitualmente no se suelen solicitar estudios de laboratorio dentro de los primeros 4 a 6 días, porque son propios de un cuadro viral gripal. Y por lo tanto, en estos pacientes el tratamiento simplemente es sintomático. En cambio, los que están en fase pulmonar aquí ya comienzan a presentar disnea, dolor torácico, taquipnea, pueden presentar neumonías leves, como le mencioné, o moderadas si está en una fase 2A, una neumonía grave si es en una fase 2B, o una neumonía severa con hiperinflamación si es una fase 3. Aquí yo puedo remitirme inclusive a escalas que son bien prácticas de una neumonía en general, como es la escala del Kurz 65, que es una escala británica modificada, que me permite igual a través de simples parámetros como la conciencia, la URE, la respiración y la presión arterial y la edad, poder saber en dónde los voy a manejar a estos pacientes. ¿Ya? A su vez también tengo que tomar la saturación de oxígeno, hacer laboratorio, para ver si no hay datos de fallas orgánicas múltiples. Entonces tendré que pedir pruebas de función hepática, pruebas de función renal, coagulogramas, ver marcadores de infección, como la totacitonina, o marcadores de restantes de fase aguda, como elevación de la proteína C reactiva, fibrinógenos, ferritina, etc. También tengo que evaluar si hay datos de sobreinfección pulmonar. Y en la etapa 3, bueno, donde ya hay un síndrome de dificultad respiratoria, que es la fase estresante, ahí me tengo que valer de otros scores, ¿no? Solo como el CUSOFA, si hay fallas orgánicas múltiples, etcétera, ¿no? Aquí tengo que pedir necesariamente igual marcadores de gravedad, ver si hay datos de sobreinfección, y acá evaluar el uso de terapias complementarias, como plasma convaleciente, anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, corticoides, pulsoterapia, como lo que veníamos haciendo, inmunoglobulinas, inhibidores de las proteínas sinasa. Bien, entonces, hasta aquí todo lo que son las diferentes etapas por el virus SARS-CoV-2. Me permito colocar unas 2 diapositivas más en vista de que la verdad estamos próximos hacia una cuarta ola de la pandemia, ya por el SARS-CoV-2, donde cada vez van apareciendo nuevas variantes. Y estas nuevas variantes se hacen cada vez más difícil porque son blancos diferentes para las vacunas, donde algunas tienen efectividad y otras tienen menos, donde hay variantes que son de más preocupación y otras que son de menos preocupación. Veamos aquí todas las variantes que se han venido descubriendo. Por ejemplo, la primera que fue en diciembre del 2020, la del Reino Unido, y esto es la variante alfa, solo que nosotros no sabíamos que era la alfa, no solamente sabíamos que se había iniciado en Reino Unido. Luego la variante beta, la sudafricana, en diciembre de 2020. Luego la gamma, la famosa variante brasilera, que es la gamma, en enero del 2021. La variante delta en la India, aquí error de tripeo. Esto es de octubre del 2020, en realidad creo que ya se detectó la variante delta. La variante Epsilon en California, en Estados Unidos, marzo de 2021. La variante Zeta también en Brasil, marzo de 2021. La variante ETA en los Países Bajos. La variante Teta en Filipinas. La variante Iota en Nueva York, en Estados Unidos. Y la variante Kappa en la India en abril del 2021. Entonces, sin embargo, hasta el momento, la información clave que se tiene de las variantes COVID es de que les han puesto el denominativo de BOC, aquellas variantes que son de preocupación, y las variantes de interés con el denominativo de BOE. Las variantes que son de preocupación en este momento a nivel mundial son la variante alfa, beta, gamma y delta. Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y la India, que es la última, la variante delta, donde tiene más transmisibilidad, más contagiosidad en relación a las anteriores.
¿Listo? En relación a la protección de las vacunas, se ha visto que no todas las vacunas son eficaces con la Delta y eso hace que ya algunas empresas a nivel americano ya han comenzado a producir vacunas específicamente contra la variante Delta. Sin embargo, como una sugerencia, doctora Bernal, me gustaría de que se profundice sobre las variantes en tu próxima conversación. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo la variante que tengamos en nuestro organismo, los tiempos en la evolución al pasar por las distintas fases van a variar. Si sabemos que habitualmente dentro de los primeros 4 o 6 días es un proceso gripal que está ubicado el virus en la garganta, con la variante brasilera que hemos visto varios casos, a los 4 o 6 días ya está en una fase pulmonar 2B y entrando a una fase 3. O sea, como que es más rápida la progresión y no permite pasar secuencialmente de una fase a otra en los tiempos establecidos, sino que se acelera el proceso. Entonces, es muy, pero muy importante también eso tomarlo en cuenta. La progresión de la enfermedad está en relación también al tipo de variante que esté presente o circulando en nuestro medio. Muy bien. Van a disculpar si me extendí. Doctor, muchísimas gracias. Muy buena su exposición. Realmente creo que ha tocado